¿Y hoy sobre qué vamos a religar? Pues hoy vamos a religar acerca de una mujer importantísima que está detrás de uno de los tarots más icónicos, más vendidos, pero sobre todo más conocidos. Yo me arriesgo a decir que de la historia del tarot en general, ¿eh? Bueno, pues vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Hola, Hola buscadores buscadores del del fuego fuego interno. interno, nos da mucho gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy pues vamos a hablar, como les dijimos, acerca de una artista, de verdad yo creo que la admiro mucho realmente. Y bueno, ya hay que decir su nombre, ¿no? A Pamela Coleman Smith. Que es exacto, ella es las manos, la imaginación, el cúmulo de experiencia de vida que claro, en colaboración de Arthur Edward Arthur. White. Exacto, en colaboración pues hicieron esta gran obra que al día de hoy yo creo que todos conocemos, y si no los invitamos realmente a que vayan a conocerlo, porque más allá, yo creo que más allá incluso de el propósito como oráculo del tarot, también es una expresión artística, es todo como les decía, todo un cúmulo de influencias de la historia del arte, de influencias del teatro, influencias del cine, influencias de la actuación misma y todo el ambiente que rodeó a la familia propia y el devenir histórico de Pamela, y que está impreso en ello, y hasta bueno, no solamente eso, sino pues la Golden Dawn, ¿no? Pero A ahorita la orden vamos hermética, a justo de la la orden Golden Dawn, pero hermética. que eso ya fue mucho después, ¿no? Sí, pero ahorita vamos a ello, ¿no? Yo creo que los queremos invitar como lo saben, y como para nosotros es un encanto siempre leerlos, pues que comenten y que le den like y que lo compartan a todos aquellos que pues les interesa, y como lo decimos, aquellos que les apasiona tanto el tema, y como lo pueden ver, no solamente del tema esotérico o el tema de la mística, sino también a aquellos que les interesa pues la historia del arte, la historia de la humanidad en general, porque también de ello Es un hablamos. montón de materias, pero un montón de materias las que vemos involucradas en este tarot, porque no solamente va de arte, como tú dices, sino va de mística, va de reinterpretación de versiones previas del tarot, es decir, muchos aspectos que sirven para admirarlo y si se quiere, para aprenderlo, pero solamente para admirarlo vale muchísimo la pena. Exacto, como tener realmente aquellos libros hermosos con grandes ilustraciones, que también mucho de ello hizo Pamela. Y bueno, los invitamos, como les decimos, a que lo compartan, y por el otro lado también los invitamos a que se unan a nuestro canal de Telegram, que nos conozcan también en nuestro canal, en nuestra red de Instagram, donde compartimos también pues toda una red de información. Van a ver, ahora que observen este video, si no han visto lo que publicamos en Instagram sobre Pamela, los invitamos también para que lo vayan a leer, porque va a reunir todas las partes para tener un fundamento pues sólido acerca de esta gran artista. Y bueno, los invitamos también a Facebook, y los invitamos, como les digo, al canal de Telegram, y nos encanta leerlos, y pues sigamos todos en la búsqueda del fuego interno, ¿no? Que esto es lo importante. Exactamente. Bien, pues ¿por dónde empezamos? ¿Por la niñez? Pues yo creo que pues, sí, por la niñez, porque tenemos que, como decía, tenemos que empezar sabiendo quién era Pamela, porque me parece, siempre es una impresión muy grande para mí cuando leo las biografías, no solo de los artistas, sino en general del individuo, ¿no? Cuando humanizamos al personaje, cuando sabemos de dónde Todo vino, toma cómo, sentido. exacto, de dónde vino, dónde creció, con qué cultura estuvo relacionada, quiénes eran sus parientes. Todo esto hace que logremos realmente humanizar a la persona, no solamente Pamela, ¿no? Pamela Coleman Smith, la pintora del tarot Y ya. Rider. Y ya, exacto, se queda en algo muy frío. Y me gustaría empezar mucho con su apodo, porque Con le Pixie. decían Pixie, y Pixie es duendecito, significa duendecito, y esto nos da una noción muy clara De la de la personalidad. personalidad, precisamente la personalidad de Pamela, que era la relatan, porque es impresionante, la relatan como una persona muy dinámica, muy chispeante, muy incluso como infantil en muchas de sus ocasiones,
Pero esto, al mismo tiempo que le colaboraba para relacionarse con la gente, por el otro lado no la tomaban tan en serio. Y es que también debemos comprender el contexto histórico, el momento histórico en donde las mujeres, pues sí, de alguna manera tenían menos voz y no tenían voto, de hecho, y no tenían participaciones. Y sobre todo como, bueno, Pamela nació en Londres. Su familia era de Estados Unidos, pero ella ya nació y creció mucho tiempo en Londres, lo cual no significó que estuviera cambiando de países. Viajó muchas veces a Estados Unidos, expuso muchas veces en Nueva York particularmente, y con raíces jamaiquinas que eran las raíces propias de su madre. Su madre era una actriz y esto da una puerta también muy importante conocer, claro, a la familia Colman, porque la familia Colman fue yo creo que el fundamento más importante para la vida artística de Pamela, porque todos los Colman eran artistas, bueno, no todos, pero sí, los sí, más se entiende, cercanos, pues claro. la familia más cercana era artista. La mamá era actriz, uno de sus tíos era pintor, otros eran poetas. Por el otro lado, imaginen, ¿no? Esto tan importante. El hermano de su bisabuelo fue el que fundó la primera galería de arte en Nueva York. Imagínate nada más. Imagínate nada más, pues digo, Nueva York como meca de la cultura y también del teatro y todas estas expresiones. Y pues además la familia, aparte de la vena pictórica o artística, la vena mística, porque Pamela Exacto. creció influida por una corriente cristiana, no propiamente católica, que justo de ello va también los cambios que suceden al final en las representaciones del tarot. Es muy redonda la Exacto, vida, de es muy hecho. redonda la vida de ella, porque nace con la influencia de Emanuel Swedenborg, pues un teólogo, filósofo cristiano que retoma o reforma la cristiandad a través de unas revelaciones que él tuvo, en donde para él desde 1758 ya había sucedido el juicio final, y entonces estaban abiertas las puertas del cielo y del infierno para comunicarse con ángeles y con demonios, para tener la información de cómo vivir la vida ahora que ya estábamos en la etapa después del juicio final. Que Imagínate nada más qué cosa impresionante ya tener no esos conocimientos, porque obviamente pues podría ser muy cuestionable esos conocimientos dados por los ángeles y los demonios, pero entender al cristianismo de otra manera fue también parte de la mística importante de la gran revolución que sucedió después con el tarot White Smith, ¿no? Y esto es muy importante lo que dices, porque con este principio de que era una familia de artistas y vivieron, y me parece muy, muy bonito porque realmente Pamela creció en un ambiente bohemio, como lo comprendemos, rodeada de artistas y tal cual como tras bambalinas, ¿no? Porque su mamá, una de las actrices más importantes, amateur de alguna manera, pero era muy importante. Y esto que dices da sentido a que no era una educación dogmática, es decir, era muy liberal de alguna manera todo el misticismo y todo lo esotérico que hablaban sus familiares. Y bueno, esto también dio pie, como dices, a que después se desenvolviera en todo este ambiente y siempre en la búsqueda de ello. Porque ella no solamente su familia cercana, sino también los parientes lejanos, todos crecieron bajo este conocimiento y que me parece muy interesante Swedenborg, porque también entender un poquito lo que mencionas, porque su familia tenía una cosa muy muy compleja, porque por un lado una parte de su familia era científica y por el otro lado uno, creo, me parece, sí, su abuelo era el que dirigía la iglesia de su pueblo, y entonces tenía, y del lado materno, yo por el lado materno lo místico, lo religioso, y por el otro lado la ciencia, y entonces lo que él hizo fue reunir estos dos aparentes antagónicos en una cosmogonía muy nueva y como lo pienso así, como el parteaguas para lo que el New Age hizo mucho tiempo después, ¿no? Exacto, justamente, porque bueno, pues esta teoría de Swedenborg, pues devino en un montón de escuelas herméticas, tal, que aparecían, desaparecían, y posteriormente, hasta 1982, se retoma como un rito masónico la filosofía de Swedenborg, y queda como un rito que se llama Noakita, un rito Noakita de la masonería, que es pues tomado devenido de aquellas pues inclusiones filosóficas de
del propio Swedenborg. Pues bueno, su madre muere y finalmente ella crece mucho tiempo hasta los 15 años con su papá y con parte de su familia, y entonces de repente el papá, como era comerciante, pues tenía que viajar y no podía estar llevando a Pamela de aquí para allá y de allá para acá, pues porque esto pues no ayudaba a la formación propia de Pamela. La deja en un internado, ¿no? La deja en la casa que no era propiamente un internado, sino era una casa de artistas de una actriz particularmente que se llama Ellen Terry, que esta actriz es muy importante, hacía obras y películas con ideas de Shakespeare, más bien con obras teatrales de Shakespeare, y entonces es icónica dentro de los actores londinenses y vive con ella. Y justo fíjate qué bonito, porque hacía ella ilustraciones para libros de gente que conoció después artistas ya dentro de la orden hermética de la Golden Dawn, como Bram Stoker, por ejemplo, que ilustró sus libros. Bueno, es que justo Bram Stoker Ellen Terry tenía un teatro, como una compañía. Una compañía teatral, exacto. Ellen Terry tenía una compañía teatral, y el que la administraba y el que la cuidaba de alguna manera para que las cosas sucedieran era justo Bram Stoker, icónico, bueno, pues lo conocemos más por Drácula, claro, pero hizo entre muchas otras, y que sí, mucho tiempo después Pamela ilustró algunos de sus libros. Y bueno, entonces aquí Pamela comienza a desarrollarse en el ambiente del teatro, porque aunque todavía no estudiaba artes, ella formaba parte del staff, el que hacía que las cosas sucedieran tras bambalinas, como yo les decía. Y bueno, ella se comenzó a orientar, y esto es muy importante, se empezó a orientar en el desarrollo de los personajes. Ella hacía el vestuario y ella dibujaba y pintaba de una manera hermosa. Les vamos a poner para que lo vean, para que vayan observando cómo el estilo de Pamela se fue definiendo a lo largo de su vida, que lo que vemos ahora vertido completamente en el Tarot Rider. Y bueno, este desarrollo de los personajes, al final hay algo que me gusta mucho, que se publicó en una revista que se llamaba Craftsman, artesano propio en español, mucho tiempo después, de hecho ya cuando había terminado el tarot y esto que estamos relatando, publicó un ensayo en que aparte era una revista que era un poco subversiva, era con principios de política y principios de feminismo y principios también de, pues que la academia no lo era todo, que la escuela no lo era todo, y tan es así que la propia Pamela, pues de repente ya a los 15 años vivía con la academia de teatro, y después entró a la universidad a aprender sobre composición, sobre dibujo, pero bueno, finalmente lo abandonó porque viajó a Jamaica. Pero ahí en la escuela aprendió, o le gustó el estilo, se lo promovieron, el estilo oriental, ¿no? Exacto. Kuyi-e. Sí, tiene una gran influencia, como muchos de la época, de hecho, influencia del arte japonés, y lo vamos a ver en cómo ella hace sus personajes y hace el contorno con negro. Eso es una gran influencia. Y los colores, esos colores como menta con blanco. Como verde, exacto, como un verde mentoso, por decirlo así, un rojo, un azul, paletas muy de los grabados en realidad de Japón. Sí, de Japón, sí. Orientales en general, ¿no? Sí, orientales, bueno, muy de los grabados orientales en general, particularmente influenciada esta Pamela por Japón, y bueno, entre otros, ¿no? También Arts and Crafts, que va mucho también de recuperar las artesanías y los oficios sobre todo, y entonces yo recupero un poquito la idea en el hecho de que ella hizo una publicación acerca en esta revista Craftsman que les comento, y ella anuncia, y es algo que me parece muy revelador, porque comenta por un lado que la escuela no lo es todo, pero por el otro lado les dice e invita a los que están por estudiar artes que se cuestionen por qué hacen las cosas. Si vas a estudiar artes, pregúntatelo por qué de manera consciente, pero sobre todo si vas a desarrollar algo, hazlo con todo el sentimiento y con toda la pasión. Y ella les dice, ¿no? Si vas a elegir hacer retratos, observa al personaje, obsérvalo de maneras detenidas, observa cómo se viste, observa cuáles son sus formas de caminar, observa cómo habla, imagina cómo hablaría ese personaje, imagina cómo estaría su habitación, es decir, todo un desarrollo. Todo lo que hace el diseñador de arte, el director de arte ahora, ¿no? El director de arte, exacto, o el diseñador de producción en cine o en teatro, y esto le dio toda una pauta a la expresión propia del tarot, porque si nosotros observamos,
ella va a vertir todo este aprendizaje que tuvo en el teatro en el desarrollo de los personajes que son los arcanos mayores y los arcanos menores. Por ello es que ella imprime con este texto cómo ella tuvo que posicionarse, cómo sería el emperador, cómo se sentaría, cómo se vestiría, cómo caminaría, cómo hablaría. Justo, y además no revestido, el personaje es el revestimiento tal cual debe verse, pero sustentado por también el lenguaje simbólico, porque también era simbolista. Claro. Y además iniciada, como dijimos, en la orden hermética de la Golden Dawn junto con White, y que Bram Stoker y un montón más, sí, de esa escuela, pues Paul Foster Case, el propio Bram Stoker, diferentes, Israel Regardie, etcétera, para no mencionar a muchos, naturalmente a Aleister Crowley, claro, que al final hizo una gran denostación de este tarot, lo vamos a platicar un ratito. Pero para llegar allá, ¿no? Como este tarot fue ampliamente criticado por ser revolucionario, o sí, para de alguna manera, pues retoma de escuelas previas de tarot, retoma aspectos, pero según Aleister, queda muy hueco en la expresión de los arcanos menores, aunque según él dice que sí se conserva el simbolismo real de los arcanos mayores. Porque de hecho Arthur Edward White era bastante reservado, era muy reservado. De hecho, bueno, propiamente White no tenía estudios universitarios ni mucho menos, y hay biografías que dicen que debido a que no tenía un desarrollo académico, tal vez no era muy ilustrado como muchos otros de que lo acompañaban en la Golden Dawn, pues que por eso no escribía mucho, porque aparte se le nota de alguna manera sus limitaciones propias para comunicar las ideas, y que esto también se imprimió muy importantemente en el propio tarot que se conoce como Rider, pero vamos a ver que no es Rider, ¿no? Exacto, justamente. Para terminar de hacer este viaje, porque bueno, es toda una vida de Pamela, sí, este breve recorrido, la otra parte muy importante es acerca de, como les decía, abandonó la escuela, pero la abandonó precisamente porque hizo un viaje con su papá a Jamaica, y pues duró un poco más ese viaje a Jamaica y pues definitivamente abandonó la escuela, pero esto le trajo grandes bondades porque vamos a ver que Pamela no era nada más, no era una artista sin fondo, tenía ella siempre un fondo muy importante que a veces, como les decía, no logramos verlo, pero una vez que lo vemos valoramos mucho más. Incluso yo creo que cuando vean sus cartas de tarot van a percibirlas más vivas todavía, porque va a haber detrás de ella una persona. Así que ella regresa de este viaje de Jamaica y le encuentra una nueva fascinación. Ella tenía la fascinación de las historias porque trabajaba en el teatro y se dedicaba a desarrollar los personajes y a desarrollar la personalidad de los personajes. También, ¿no? No tanto, alguna vez incursionó, pero mayormente en el vestuario y en el desarrollo de la caracterización del personaje, era lo que a ella le fascinaba. Y entonces, bueno, va a Jamaica y se entera de una multitud de cuentos de hadas de Jamaica, o sea, endémicos, por decirlo así, de Jamaica, y entonces ella se queda fascinada de estos cuentos de hadas, y entonces regresa a Londres y se dedica a hacer un libro que se llama Annecy Stories, y este Annecy Stories es uno de los libros más importantes del folclore negro, de la historia de toda la literatura de ellos. Entonces vemos que dejó legados muy importantes, como les decíamos, ilustró Bram Stoker, y ahora con esto de Annecy. Era parte de su personalidad. Fíjate que en el grupo de Telegram nos dijeron que coincidentemente tenía a la luna en Leo, y pues es que esto efectivamente le da mucho de la respuesta de su personalidad en toda la configuración de su carta natal. Por principio de cuentas es una carta natal especialísima, sí, porque tiene casi todos los planetas por la parte superior y la luna y Urano por debajo, sí, en forma de cubeta o de embudo, como le quieran llamar. Pero además esta luna en Tauro le da devoción, le da lealtad, es una persona tan entregada y comprometida, dedicada, tiene a Marte en Tauro, y esto le da devoción, le da entrega, le da compromiso. Exacto, y le da una voz. Justo, le da una voz, pero esta voz, por su misma naturaleza de arte, tiene a Tauro en Plutón,
a Plutón, a Mercurio y Plutón ahí en una cuadratura muy loca, que le hace ser muy artista, pero al mismo tiempo muy introvertida. Extrovertida para la expresión, pero introvertida para la negociación, por decirlo así. Entonces, no le interesaba aparecer en la escena, simplemente tener todo el bagaje, darlo y que luciera, pero no para ella. Justo ella decía, al final hizo muchas cosas, hizo las ilustraciones, hizo el tarot, hizo las obras y todo esto, y al final no obtuvo la ganancia. Ella lo decía, que ella no era una mujer negociante, ella era una mujer que quería expresarse y encontraba los medios necesarios para hacerlo, pero no sabía venderse, pues, y esto es algo que lo sufrió de alguna manera, pues porque no tenía los recursos necesarios para vivir, ¿no? Pero bueno, y regresando un poco a lo de Ana, sí, es que importante, porque gran parte de lo que vivió fue a través, no del libro, sino de hacerse cuentacuentos. Ella, nosotros vemos fotos de ella con un como turbante y nos podríamos imaginar que es como de tarotista, Sí, sí. pero nada que ver. Ella se caracterizaba con la moda o con la forma de vestirse de las mujeres jamaiquinas, y a ella le fascinaba hacerlo porque se caracterizaba y hizo un teatro guiñol, bueno, sí, como Sí, una sí. maqueta de teatro en donde hizo sus personajes y contaba a los niños los cuentos de Ana, sí. Y a eso se dedicó mucho tiempo de su vida, que también le colaboró mucho a que le diera un renombre, y por lo cual el propio White decidió contactarla para, bueno, no solamente por eso, sino por toda la relación de la Golden Dawn, pero mucho por el reconocimiento que se le dio a través de esos trabajos de las ilustraciones y del teatro. Sí, que justo en 1910, que es que nace este tarot, pues ya tenía todo un previo, ya se había iniciado ella ahí en la Golden Dawn, ya había, pues no hizo, por decir así, grandes avances dentro de la institución, pero pues era finalmente muy reconocida por varios de los miembros de la institución, entre ellos naturalmente White, que pues tenía una visión particular del estudio del tarot. Dentro de los estudios de la Golden Dawn, que estudian Cábala, pues teosofía y diferentes fundamentos simbólicos, tenía una visión muy clara de los arcanos mayores, pero le dejó la libertad a ella de pues exponer su creatividad en los arcanos menores. Exacto, y mira que fue muy rápido todo. Ellos comenzaron, se conocían en la Golden Dawn desde el 1903, 1904 más o menos, que fue la época en que se inició Pamela. Si White lo comenta en sus libros acerca de que le parecía una buena ilustradora Pamela, o sea, de alguna manera minimizando su gran potencial místico, simbólico y esotérico por completo que Pamela tenía, precisamente porque ella no tenía la necesidad de expresarlo, tal vez como de manera artificiosa, como muchos otros de la Golden Dawn. O como Sí lo hacían. el propio White, que fue muy criticado por ello, ¿no? Que justamente Exacto. lo que decías, no era tan ilustrado, pero sí se daba aires de ilustrado, y no solamente a Leicester, varios de los compañeros White, ajá. de White en la Golden Dawn le decían que le bajara 3 rayitas a su pomposidad, justamente. Exacto, bueno, y entonces en el 1909, y se tardaron un año en hacerlo, porque en realidad se tiene la fecha que es en 1910, pero en 1910 se publicó Sí, una fue segunda, publicado, se ajá. publicó una segunda, un segundo tiraje, porque primero se editó en 1909 en diciembre, es decir, casi acabando el año fue que se hizo la primera publicación, pero se acabó luego, es decir, fue tan revolucionario precisamente por este agregado que Pamela le dio, porque Ryder le dijo que quería, bueno, que hicieran la colaboración, el trabajo en equipo del tarot, y él fue muy específico en los arcanos mayores. Le dijo particularmente que quería que se viera muy definido y muy marcado el signo zodiacal que le correspondía a cada uno de los arcanos mayores, y le fue dando una serie de pautas y una serie de particularidades simbólicas que quería para los arcanos mayores, pero como bien lo dices, la dejó con una total libertad de expresión para los menores. De alguna manera Ryder, como White, no le daba la importancia tan grave que eran los arcanos menores. Y bueno, hablando de tanto que digo lo de Ryder, se nos había pasado decir
que se sí. conoce como tarot Rider White porque la Rider era la editorial exacto. con la que se imprimió este tarot, y bueno, ya después se vendieron los derechos y ya no es exclusiva de Rider, ya ni De siquiera US Games, ¿no? no, varias, de ¿Sí? US Games, Urania, que ya no existe Urania, pero Océano muchas. también Océano, la tiene, ¿no? exacto, ya sí. es Los derechos ya son muy amplios, ¿no? y bueno, entonces Pamela, con colaboración con White, comienza a hacer los arcanos mayores, y es muy interesante porque, como podemos ver y como les relatamos, pero tal vez no lo dejamos tan marcado, se sabe que ella se mandaba cartas con una mujer y se asume de alguna manera que ella tenía tendencias lésbicas, pero era Pues la época no lo pero permitía. exacto, pero la época era pues de una Retrógrada, represión ¿no? Sí. muy impresionante, no solamente para los homosexuales, sino incluso para las mujeres, pero En no general, solamente claro. para las mujeres, Sí. sino para la propia Pamela, como tenía un color oscuro de piel, pues tenía raíces un afro, poco ¿no? Raíces afro, ¿no? sí, de la propia Jamaica, su madre era Exacto. jamaiquina, y entonces era de alguna manera mal vista por una multitud de cosas, ¿no? Sí, era una época difícil, ¿no? Era una época de bien mucho oscurantismo difícil. en ese sentido. Exacto, y entonces ella vivió el trance, y ahorita lo vamos a ver entre un poco la liberación que sucede a raíz de las sufragistas, que después se dedicó mucho a la participación política para la mujer, promover el voto, para ¿no? promover el voto femenino, exacto. Y entonces, bueno, les comentaba que ella se asume que tenía estas tendencias, y entonces por ello es que Pamela decide, ni siquiera muy consensuado con White, el hecho de poner muchos andróginos en las cartas, no solamente en el mago, no solamente en el loco, o sea, no solamente en los que está declarado que son Claro. andróginos, sino en muchas otras de las cartas pone muchos andróginos, y no solamente andróginos, sino que pone géneros que son distintos a lo que nosotros tenemos en la percepción de nuestra mente. Por ejemplo, el mago, que sí es un andrógino, Mercurio, pero pensaríamos que a lo mejor era un hombre andrógino, ¿no? Un jovenzuelo, ¿no? Exacto, un joven, un adolescente, ¿no? Que a lo mejor o un hombre no muy tiene joven, pero de facciones muy finas, ¿no? Exacto. Y no, sucede que en realidad es una niña, hija de Ellen Terry, que era su amiga actriz. Su hija tenía unas facciones andróginas muy marcadas de la mandíbula, es decir, sí existía esa androginia en esta chica, en esta niña, y tenía parte del corte como de honguito, y entonces decide imprimir la expresión física de esta niña para hacer al personaje del mago. Vamos a ver cómo en el tarot, en el tarot White, Smith White, porque vamos a ver que ha habido unas innovaciones para reivindicar la participación de Pamela, hizo estas caracterizaciones andróginas, pero no solamente con el mago, porque vamos a ver en los Caballeros de Oros, por ejemplo, que está muy asociada con Juana de Arco. Exacto, muy parecido, sí. Muy parecido, porque aparte era un canon que a los personajes femeninos se les tenía que poner los colores, los labios rositas y chapitas. Y entonces particularmente estos caballeros tienen muchos rasgos que en la época connotaban a lo femenino. Así que Pamela, pues obviamente Juana de Arco, esta mujer impresionante que ha marcado el propio pues feminismo, la historia sí, claro. y el género, ¿no? De alguna manera. Y por el otro lado también vamos a observar cómo es que traspasa los límites de la propia sociedad, de alguna manera revolucionándolo de manera velada, pero imprimiendo esta contracultura de alguna manera. La contracultura incluso contra la propia Iglesia Católica, porque ella sí, muy cristiana, de hecho después fue muy cristiana y ya católica, pero de origen el punto era quitar esta carga moral y autoritaria de las figuras del Papa y la papisa, para cambiarlos por el hierofante y la sacerdotisa. Exacto. O sea, quitarles estas cargas para dejarlo sustantivo de lo teológico. Exacto, quitarles esta armadura que iba a limitar la concepción simbólica real y de la función propia de la papisa y del hierofante, ¿no? Y del propio diablo, le dejan el nombre, pero ya aparece una figura que no tiene que ver con la figura icónica del diablo, sino ya pues una imagen muy parecida a lo que se podría conocer como el Baphomet.
pero no es totalmente, porque no lo declara totalmente, pero sí deja ya una diferencia entre lo que se conocía como la carta o la imagen icónica del diablo y lo que se dibuja en la carta del diablo. Exacto, esto es muy importante. También la gran innovación que hizo Pamela en los arcanos menores, que era lo que estábamos hablando, que muchas veces se comenta que fue el primer tarot que tenía, primero, pero no. que tenía, exacto, que tenía personas actuando en los arcanos menores, pero no, justamente no, ¿no? El primero, y del cual se asume que Pamela lo retoma toda esta gran influencia y parteaguas que hizo el tarot sola busca, que es del 1400, es decir, bastante tiempo antes. Sí fue mucho antes, pero ya no se usaba. Los tarots que se estaban usando hasta el momento, estamos hablando de 1900, pues ya no tenían estas figuras antropomorfas en las cartas menores. Fue el único, de Exacto. hecho, fue el one hit wonder del tarot en el siglo pasado, en el antepasado ya. Muchos antes, pues como sí, 6 claro, siglos en el antes. 1400, sí, claro. exacto, y se perdió esa expresión y se quedó todos los bastos como los vemos en el tarot Marsella, sin antropomorfos, sin personas, pues, y entonces finalmente hacen esta revolución en el siglo XX que retoman la expresión de las personas para los arcanos menores, y vamos a ver por qué se asume que era bajo la influencia del tarot sola busca, porque bueno, les vamos a mostrar cómo es imposible el no contemplarlos. No contemplarlo, lo vemos clarísimo. Ustedes lo van a ver en nuestra publicación de Instagram. Tenemos al 10 de bastos, este hombre que está cargando su montón de varas. Está igualito en la carta del sola busca. Aquí, por ejemplo, podemos ver, van a ver a la reina de copas, es exactamente la misma imagen, bueno, obviamente retomada, pero hay una diferencia muy grande. Aquí vemos que son cosas casi idénticas. Casi copiadas, exacto, igual que el 10 de bastos. Copiadas, pero hay unas que tienen, por ejemplo, acá tenemos esto, es interesantísimo el cambio que sucede. Acá tenemos el 8 de oros, que ustedes lo van a ver aquí, es este personaje como artesano, que está pues así, grabando la moneda de oros, y de este otro lado vemos al mismo personaje, pero no está en el 8 de oros, sino en el 6 de oros. Están como cruzados. Están cruzadas, estos dos están cruzados. Y me parece que Pamela lo hizo muy bien. Exactamente, porque la propia descripción de la baraja de sola busca habla de éxito, de paz, de bienestar, en su carta del 8 de oros. Y del 6 de oros, perdón. Uh-huh. Pero aunque tenga la imagen del artesano, pues se refiere naturalmente al 6 de oros de la que Pamela puso en su carta, en su baraja. Entonces el 6 de oro se intercambia. O sea, sí lo copia, pero no lo copia. No pues. lo copia, sí, exacto. Hace como un cover, ¿no? Te decía, como y lo reapropia, ¿no? Exacto, no es un copy-paste, ¿no? Copiar, pegar, sino lo hace a su manera y corrige de alguna forma también lo que observa, que tal vez el tarot sola se quedó un poco por allá, propia. Porque, exacto, pero me parece tan interesante también, porque el propio tarot sola busca, retomaba personajes importantes de la política, quiero decir, de la política y sobre todo también de la religión. Vamos a ver muchas cartas que tienen los nombres de estos personajes. Pues la propia reina tiene ahí su nombre, sí, ¿cómo dice? Es Polixena, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Dice Polixena, pero es Polixena. Ajá. Exacto, está Dios. Y hace algunos anagramas, en la propia tarot sola busca hay como anagrama. Exacto, y referente a esto, es decir, el usar a los personajes icónicos de la política de aquella época del 1400, Pamela lo hace también de alguna manera, pero con los actores que ella admiraba, como Ellen Perry, la pone, como les decía, en muchas de las cartas, pero por el otro lado a muchos otros actores que eran sus amigos dentro de esta academia de teatro, y los imprime en sus arcanos mayores y menores también, e incluso se sabe que los hacía que posaran para que ella entonces pues los dibujara en el momento, y entonces es lo que vemos en las cartas. También son personajes importantes y personajes famosos de alguna época, pero al mismo tiempo pues de la vida de Pamela. Naturalmente los arquetipos evolucionan, no es lo mismo la vida ni el arquetipo del emperador o de la sacerdotisa o del papa en 1400 que en 1900, o sea, que casi 500 años después, ¿no? Entonces se va evolucionando el arquetipo, y por ello es que yo considero que mucho es la larga vida que ha tenido a partir del siglo XX hasta nuestra época, que sigue siendo válida su representación y su expresión. Y me gustaría también comentarles algo muy interesante que me encanta acerca de la carta del loco. Pamela hizo, así como ilustró muchos cuentos y muchas novelas, ilustró
ilustró también no solamente lo ilustró, sino que también hizo diseño de personaje de Peter Pan. Peter Pan. Y entonces vamos a ver, les vamos a poner también aquí para que lo vean porque es fascinante, cómo este donaire, este caminar ligero que vemos en su carta de loco, era realmente el personaje, cómo estaba actuado y cómo estaba dibujado en la ilustración y en el propia película de Peter Pan. Y que casa perfecto con el simbolismo de loco, ¿no? Exacto, casa Así perfectamente. Que, pues es un prodigio de artista, la verdad. Yo creo que muy poco conocida dentro del gran mundo del arte. O sea, hoy es Pamela Colman Smith y sí, quienes se dedican a la vida esotérica conocen, y quizá no muchos a su nombre, pero en el terreno general del arte como que no es muy reconocido. Es impresionante porque hasta expuso en el Louvre, es decir, en el museo tan icónico de la humanidad, expuso en Nueva York, expuso en tantas partes, publicó no solamente Annecy Tales, sino también ella tenía incluso una revista que se dedicaba a compartir poesía y a compartir mística y todo, es decir, fue muy, muy, muy activa en el terreno del arte. Y bueno, definitivamente no entiendo el por qué fue tan obscura al final de su muerte, de su vida. Y bueno, incluso también hizo la portada de una de las versiones del tarot de los bohemios de Papus. Es decir, no solamente participó con el tarot White, sino que también participó en esta reforma de una republicación del tarot de los bohemios. Y sobre todo que hizo grandes innovaciones que se siguen repitiendo. Eso es lo impresionante. Y eso es lo impresionantísimo, porque salvo los denostadores del tarot White, que puede ser Aleister Crowley, que puede ser la propia Golden Dawn ya después, cuando sale su tarot hermético, todos los demás, el tarot de los elfos, de las hadas, de X, de Y, de Z, de A, B, C, del steampunk, todos copian, retoman todo el contenido del tarot druid, es el tarot rider, pero con temática fulana. Que exacto. Es hermoso, ¿no? También. Ese es hermoso, claro, pero ese sí es un white. Pero hay otros que retoman y nada más le ponen la temática, como que disfrazan al mago, pues de nórdico, o de druida, o de elfo, pero es exactamente lo mismo. No ha habido una reingeniería del tarot como lo hizo la propia Pamela junto con Arthur White, ni como lo hizo Aleister Crowley en su momento, o como lo hizo la Golden Dawn. Sí, ahorita estaba pensando, yo creo que el único que observo muy innovador y ya moderno es el del zar. Creo que sí. Porque retoma toda la mística cristiana, y reinterpreta, ¿no? Y reinterpreta, no copia. Creo que es el único que yo tengo en mente. Si ustedes reconocen otro y que sea muy innovador y que no nos remita al parteaguas que hizo Pamela con White, pues coméntenoslo, porque nos encantaría. Igual vamos a hacer memoria, igual si después se los comentamos. Exacto, pero igual a lo mejor valdría hacer que este programa se extendiera ya no solamente a Pamela, sino hablar de los tarot que son muy similares y los que son muy diferentes, pero que conservan el simbolismo a pesar de sus grandes diferencias. Ahora que mencionas eso, me parece muy interesante, porque Pamela les comentaba que hace en Los Caballeros retoma esto de Juana de Arco, pero si nosotros vamos a ver el tarot Visconti Sforza, Pamela no lo pudo conocer porque todavía no estaba retomado, ni estaba en los museos, ni había viajado de Italia hacia ninguna parte del mundo en esa época. También en el tarot ponen a caballeras, por decirlo de alguna manera, ponen a las mujeres rubias, y lo vamos a poner también para que lo vean. Es decir, Pamela, esto sí fue una innovación, pero realmente porque era necesaria. Porque era una estudiosa y era una mística, o sea, no era a la ligera que hacía sus cosas. Era muy religiosa, eso sí, algo muy importante de ella, era muy religiosa, es decir, tenía una mística muy importante, y esto, bueno, pues era parte imagínate, tenía Mercurio en Acuario, esta comunicación de este saber interior que tenía, lo tenía muy clarificado y lo podía expresar muy fácilmente. Necesitaba encontrar las vías para comunicarlo, ¿no? Y de verdad que lo encontró, y
Y bueno, yo podría hablar de la expresión artística de Pamela por horas porque me parece impresionante, pero hablando acerca de esto que dices de encontrar las vías, de reunir las formas de expresión, lo hizo, claro, como lo hemos hablado en el tarot, pero también lo vemos, estaba muy influenciada por el concepto de la sinestesia. Sabemos que la sinestesia ahora ya la ciencia es como hay los cables desconectados un poco de los sentidos, pero en ese momento por Kandinsky, por toda esta innovación de la época, era un furor lo de la sinestesia, sí. Y entonces y se buscaba. porque aparte ella era amiga de Debussy y se dedicaba cuando ella se ponía en un trance, sí, en una meditación de alguna manera, y entonces ponía a escucharse la música, no solamente de él, sino expuso muchas obras que hacía de los más clásicos, de la música clásica, y pintaba lo que le hacía sentir la obra musical. Por el asunto de la sinestesia. Por el asunto de la sinestesia, exacto, Qué mezclar los sentidos. ¿no? Bueno, son personas excepcionales de alguna manera. Ella es una persona excepcional, verdaderamente, y bueno, fíjate que es impresionante, a mí me gusta mucho estudiarlos, el hecho de que tantos integrantes de la Golden Dawn, que es importante reconocer que es paramasónico, ¿no? Es paramasónico, pero fue un semillero de ocultistas. Exacto. Y un semillero o sea, revolucionaron los anales de la magia, la revolucionaron, cada uno en su momento. Israel Regardie fue muy criticado por la Golden Dawn por haber revelado los secretos, pero bueno, Paul Foster Case, etcétera, hicieron muchas aportaciones brillantísimas, el propio Aleister Crowley. Y mira que algunos no eran iniciados en la masonería. White particularmente sí estaba iniciado en la Golden Dawn y en la masonería. De hecho fue primero en la Golden Dawn y después en la masonería. Pero bueno, ya lo hablaremos más a fondo. Yo creo que sí nos gustaría en algún momento también religar acerca de estos temas porque es impresionante. Ganadores de premio Nobel como Yeats, ¿no? Que es el gran poeta y pues ganó el premio Nobel y formó parte de esto. Es decir, pasó de la historia. Pamela pasó a la historia, de alguna manera olvidada o no, pero definitivamente pasó a la historia. White también, Aleister evidentemente, ¿no? Y entonces es muy importante conocerlos, pues para saber de dónde viene todo lo que estudiamos. Definitivamente para esto religar y conocer a Pamela. Claro, porque bueno, pues es que el tarot es tan conocido actualmente, es el fundamento, o sea, yo creo que no hay un solo tarotista o alguien que le guste, o siquiera que tenga la intención de estudiar y conocer el tarot, que no por principio de cuentas le recomienden o le digan o lo compren. Que empiecen estudiando el tarot White. Con el tarot Rider White, ¿no? Que todo el mundo le dice el tarot Rider por la compañía que lo hizo, la editorial, pero ya se parece que así se llama, pero pues así es. Ya en el común, en el colectivo es el tarot Rider y punto, ¿no? Y mira que ahora que lo dices, nada más para cerrar, a mí el tarot que más me gusta es el que ha publicado, y más, no es que me guste, sino que el que va muy acorde a la versión original de Pamela, porque ahora vemos, por ejemplo, con Océano, que son muy contrastados los colores y son muy brillantes. Y que se salen de la estética japonesa. Y que se salen y incluso tan contrastados los colores que se cambian de alguna manera las tonalidades, y eso también significa en la propia simbólica del tarot White, es decir, con toda su cosmogonía. Y hay unas versiones que fueron de aniversario en el 2009, sí, en el centenario de White, y es que se llama Smith, que incluso ya reivindican a Pamela, se llama Smith White. Ya no es White Smith, sino que es Smith White, y ustedes lo observan, y aparte es en un color verde, y esto es bien importante porque a Pamela le encantaba, su color favorito era el verde, sobre todas las cosas era verde. Es una cosa muy extraña, que a la gente le gusta el color verde. Sí, a mí es de los que menos me gustan, de hecho, exacto. Bueno, me gusta en la naturaleza. Pero sí, o sea, vestirse de verde, o sea, muy poca gente lo hace. Exacto, sí, justo, y bueno, a ella le encantaba el verde, y ustedes van a ver en estas versiones que justo la caja es color verde, pero lo que me parece más bonito todavía es el hecho de que retoman el color propio de las impresiones de la época pero nada más en el frente, ¿no? O sí, en el tras también. No, en el tras cambia, esto es algo que también eso es algo importante, ¿no? Sí. Porque sí, en el frente sí son los colores pues iguales a los originales, pero en el tras es un verde
pues muy subido de tono con respecto al mentoso de ella. Sí, y es lo que yo les quería compartir. Yo tengo tenemos un tarot que fue regalo de mi madre, ¿no? Regalo con mucho amor de mi mamá, que también le encantaba esto. Y bueno, es un tarot que fue precisamente publicado en el 2009 y es impresionante porque trae de los colores que son correctos. Igual vamos a hacer un reel en nuestro Instagram por si quieren ver cómo va y de cómo era esta edición, que ya no la han hecho y eso es lamentable, pero bueno, la parte de atrás sí tiene el color azul y la flor que era la original de la primera impresión, y van a ver también que tiene la firma de Pamela. No, exacto, los tarots de otras editoriales, estos son de US Games, y van a ver también que aquí tiene su firma, que es una P, una C y una S de Pamela Coleman Smith. Entonces, esto es una gran reivindicación que a mí me hace sentir muy contenta el hecho de que haya sucedido, porque aparte no solamente trae el tarot, sino que traía justo como se publicó la primera vez el tarot por la editorial Rider, que es un pictorial kit de tarot, que es el libro que escribió Aleister, hoy no, se enojarían un montón, que, bueno, no plural, Aleister se enojaría, que es el libro de la llave del tarot, de Pictorial Key, ¿no? Ajá, de tarot de White, y traía era el libro que era publicado, bueno, es la primera ocasión que se ha perdido, y aparte trae hermosa, una muy breve biografía de Pamela, lo van a ver, y unas postales, y una foto de Pixie, sí, me encanta. Es la que decías con su turbante, ¿no? Que parece de tarotista, Ajá. Exacto, pero no era esa su intención, sino era sus raíces jamaiquinas. Vamos a hacer aquí un unboxing de esto, ¿no? Sí, vamos a hacer un reel en Instagram, si lo quieren ver, igual y lo compartimos después también aquí, pero a la premiera allá, a Instagram. Exactamente, pues vamos a brindar entonces, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Porque es bien importante, aquí sí es bien importante brindar. Y brinden con nosotros, sí, ¿no? De claro, porque esta mujer maravillosa, realmente poco valorada hasta ahora quizá, del gran trabajo pictórico y de la gran influencia en el mundo de lo esotérico que ha tenido, porque sí, vamos, White y sus observaciones que pueden ser muy cuestionables, de hecho no solamente tenía pleito con Aleister, sino con también muchos, con Mathers, sí. Con varios de la Golden Dawn tenía pleito por su pomposidad, por su parafernalia de alguna manera, ¿no? Un poquito adornado. Como que no tenía realmente el sustento simbólico del tarot. Que a lo mejor no lo sabía expresar, ¿no? También es ahí, sí, habrá que tener las consideraciones, ¿no? Pues sí, claro, ¿no? Bueno, Aleister era superior, ¿no? Era más bien su educación fue de otro, pues sí, nivel económico, de alguna manera. Como iniciado, creció rápidamente Aleister, o sea, que lo entendió muy claro. También muy cuestionable muchas cosas, no estamos aquí a favor de ninguno, pero entre ellos sí tenían mucho pique y White tenía mucho pique con varios, pero sí. Pixie definitivamente lo hizo de una manera magistral. La escisión fue importante, ya hablaremos de estos, muchos que dejaron la Golden Dawn y se fueron a una secta del rosacrucismo, ¿no? Entonces, sí, a una variante, una variante del rosacrucismo. Pero bueno, estábamos justo brindando. En el brindis, brinden con nosotros, y sobre todo, de verdad, esta Pamela, yo los invito mucho a que vayan y la busquen, a lo mejor, de hecho, en Kindle está la Annecy Tales, están muy bonitas, yo estoy segurísima que esta película de Disney, no Roger Rabbit, sino una anterior, que hablaba sobre los esclavismo y todo esto, debe estar basada en estos de Annecy Tales, porque tiene mucha lo recuerdo muy bien, mucho de la estética de las ilustraciones de Pamela. Entonces, bueno, yo creo que marcó mucho de la historia, incluso el personaje propio de Peter Pan es el que vemos también en Disney, que fue posterior a lo que hizo Pamela, pero bueno, los invitamos. Pues fíjate que a mí me gustaría brindar, más que por Pamela, que sí vamos a brindar por ella, por la reivindicación de la mujer, no solamente en el arte, sino en todas los aspectos de la existencia, en la política, en la economía, en la medicina, en todos los campos, porque la verdad es que ¿qué sería? Lucharon mucho, ¿no? Sí. Lucharon. Exacto, y gracias a ellos. Las mujeres son luchadoras. Gracias a esos que hoy tenemos pues los derechos que tenemos, ¿no? Y la voz sobre todo. Y que actualmente han levantado mucho la voz las mujeres en todos los campos, de maneras muy... de todas las formas, yo creo. Sí, claro, pero qué bueno que está sucediendo así, qué bueno que está sucediendo de esta manera, porque es efectivamente algo que vale la pena reivindicar, toda su gran labor. Pues así sí. que, pues, salud. Por las mujeres y por Pamela Coleman Smith. Salud.